Te voy a enseñar cómo hacer el pastel que todos quieren probar, suave, cremoso y con el sabor de Lotus perfecto. Y lo mejor es que es increíblemente fácil de hacer. Te enseño a hacer el relleno, el bizcocho, tiene un sabor tan especial que todos tus clientes o invitados van a querer otra rebanada. Si solo vas a aprender a hacer un pastel nuevo hoy, que sea este pastel de galletas Lotus. Te va a encantar este pastel, de verdad queda delicioso, pero primero suscríbete al canal y activa las notificaciones para que te enteres cada que publicamos nuevo video. Y ahora sí, aquí te dejo los ingredientes de la receta. Y como es un pastel de galleta Lotus, pues nuestro primer ingrediente son las galletas de Lotus Biscoff. Si te preguntas a qué saben, pues tienen un saborcito así como acaramelado con un toquecito de canela. Están muy buenas. Y voy a empezar cortando las galletas en trocitos. Si quieres puedes ponerlas en una bolsa de plástico y golpearlas con un rodillo. No es necesario que queden hechas polvo, solo trocitos pequeños. Cuando las tengas listas, ponlas aparte para empezar con la receta. Arrancamos con los huevos. Estos deben estar a temperatura ambiente. Cáscalos uno por uno y de preferencia en un recipiente aparte. Así revisas que no se vaya ninguna impureza y verificas que todos los huevos estén en buen estado. Empieza a batir en velocidad baja y enseguida añades los dos tipos de azúcar. Es azúcar regular y azúcar mascabado. Puedes aumentar la velocidad y dejar que se bata un par de minutos hasta que espumen. Mientras se baten, añade los ingredientes secos. Empiezo pasando por un colador la harina de trigo de todo uso. Esto ayuda para que se deshagan las pelotitas de harina que se forman por la humedad y también permite que entre más aire en la preparación. Añade también el polvo para hornear. Son 2 cucharaditas, recuerda que estas siempre van al ras. Agrega un cuarto de cucharadita de sal y también un cuarto de cucharadita de canela y mezcla todo para que se integre mejor. Y ahora, para darle un poquito más de intensidad, o sea, que sepa así en combinación con la galleta, le vamos a poner esta crema de Lotus que también está deliciosa. Yo le voy a poner una cucharada y si quieres puedes usar la leche ligeramente tibia para ayudar a disolver la crema de Lotus. Mezcla bien para tratar de disolver la crema y agrega también aquí una cucharadita de esencia de vainilla. Reserva un momento y ahora añade el aceite a la mezcla mientras sigues batiendo. Ahora vas a incorporar poco a poco la mezcla de polvos mágicos. Los vas a ir alternando con la leche, o sea, pones un poquito de ingredientes secos, un poco de la leche y así hasta que termines con ambas mezclas, más o menos hazlo en 3 partes. Recuerda que en este punto tu batidora debe estar en la velocidad más baja. Finalmente raspa las paredes del tazón con una espátula y terminas de integrar la mezcla. Cuando ya no veas rastros de harina, añades las galletas en trocitos. Mezclas un poco y ahora repartes la mezcla en tus moldes. Y bien importante, nunca dejes tus moldes sin engrasar. Yo voy a usar este desmoldante en spray, pero si no tienes, usa mantequilla y harina de toda la vida. Yo reparto a ojo la mezcla en 2 moldes de 18 centímetros. Si quieres que queden exactamente iguales, puedes pesar la mezcla. Lleva los moldes a un horno precalentado a 180 grados centígrados y hornea aproximadamente por 40 minutos. Puedes saber que están listos clavando un cuchillo o brocheta en el centro del bizcocho y si sale seco ya está. Desmoldas y dejas enfriar completamente. Tienes que dejar que el bizcocho enfríe completamente antes de decorar. De hecho, esta es una elaboración que puedes adelantar un día antes. Y lo que voy a ir haciendo ahora es preparar todo para el relleno. Voy a poner un poquito de la crema en una manga pastelera. La voy a dejar aquí lista y también me voy a traer mis ingredientes para ir haciendo la crema. Aquí tengo queso crema, este está frío, lo necesitamos así para que se conserve la estructura, para que no se ponga muy aguado y vamos a batir por unos segundos. De verdad este tiempo es muy poquito, o sea, no queremos que se nos aguade el queso, por eso apenas es unos segundos, necesitamos que se mantenga firme y vamos a agregar aquí la crema para batir. Esta crema sí tiene que estar muy fría.
Si estás usando crema para batir de origen animal, en este momento agregas tu azúcar. Si tu crema ya viene endulzada, pues ya le vas poniendo ahí a gusto, si la quieres dejar así. Aquí sí tienes que batir hasta que la crema se ponga firme, te va a quedar algo justo como esto. Y una vez que la tenemos lista, vamos a empezar a armar nuestro pastel delicioso de galleta Lotus Biscoff. Ya me traje aquí el bizcocho, lo que voy a hacer es cortarlo por capas. Si tú quieres dejar las capas así de gruesas porque así te gusta a ti, está bien. A mí me gusta que quede más repartido, por eso lo corto en capas delgaditas. Me encanta la miga que queda porque queda así una miga súper húmeda, o sea, no es un bizcocho que esté seco. Aparte, si lo dejas reposando, este bizcocho te va a quedar perfecto. Y ahora lo que voy a hacer es emparejar la parte de arriba y sigo partiendo mi otro bizcocho. Y como este es un pastel de galletas Lotus, bueno, pues vamos a estar usando este tipo de galletas y también voy a usar este relleno. Sé que muchas personas a veces me dicen que en donde viven no consiguen esta galleta, pero yo te voy a dejar un proveedor que está buenísimo. Es de Regis, te voy a dejar abajo toda la información de su página, también su cuenta de Instagram, para que vayas a seguirlos y hacen envíos a todo el país. Ahora sí te traes todo, el relleno, tu bizcocho, tu plato, un poquito más de galletas extra y también me voy a traer la cremita de Lotus. Y lo primero que voy a hacer es poner un puntito de la crema para que me ayude a fijar el bizcocho en el centro. Ahora sí, ponemos la primer capa de bizcocho. Si quieres le puedes poner un almíbar, yo lo voy a dejar así. Y lo que vamos a hacer es ir empujando con nuestra espátula para repartir toda la cremita hasta la orilla. Trata de que la espátula nunca toque directamente el bizcocho. Trata de que quede parejito, pero ahora le voy a hacer una especie de huequito aquí en el centro para ponerle unos trozos de galleta extra. Aquí ponle la cantidad que quieras, yo le pongo así un poquito porque esto además te ayuda con la textura, o sea, ese crunchy de la galleta, y es que este pastel sí va a saber a galleta Lotus. Como recuerdan cuando hicimos el pastel de galleta Oreo, también esa receta está deliciosa. Si quieres ver ese video te lo dejo en la descripción y también por aquí en una tarjeta. Y también le vamos a poner un poquito del relleno de Lotus. Como al principio estaba un poquito duro, lo que puedes hacer es meterlo 7 segundos al microondas y con eso se va a aflojar un poquito el relleno. Siguiente capa de bizcocho y vamos a repetir el procedimiento. Y como siempre, para hacer el procedimiento más fácil, usa una base giratoria, ya me traje la mía. No necesitas técnicas complicadas ni ingredientes difíciles, pero el resultado de verdad es un pastel cremoso, elegante, con un sabor que llama mucho la atención desde el primer momento. Anímate a prepararlo, pruébalo y conviértelo en ese pastel especial que no solamente se ve delicioso, se ve increíble, sino que también se puede convertir en uno de los favoritos de tus clientes. Y esta sería la última capa de bizcocho. Esto es lo que está en la base del molde, digamos. Entonces esta parte la voy a poner así hacia abajo. Y ahora voy a empezar a poner poquita crema. Lo que voy a hacer aquí es una capa atrapa migas. Entonces es una capa delgadita de crema que nos va a servir pues para eso, para atrapar las migas. Esta no es la capa final, entonces va a hacer que la capa final tenga un acabado mucho más bonito. Mira, cuando digo delgadito, o sea, me refiero a esto. Aquí todavía se ven las capas del bizcocho. Y con esto es suficiente, lo voy a llevar a refrigerar unos minutos y enseguida sigo con la decoración. Y después de unos minutos en refrigeración, ahora sí vamos a empezar la decoración. Voy a empezar por los costados, voy a poner ahora sí la capa final para empezar la decoración de nuestro pastel.
Como podrás darte cuenta, aquí sí dejé una capa mucho más gruesa por los costados, ya no se transparenta el bizcocho, y en esta ocasión yo le voy a pasar esta raspa que tiene aquí esta textura. Puedes usar una raspa lisa, recuerda que la decoración siempre es como a ti más te guste. Yo te voy a dar una idea de cómo me gustaría a mí que terminara. La colocas así en ángulo de 45 grados y empiezas a girar. Y ahora voy a alisar un poquito la parte de arriba. Así luce hasta ahorita. Vamos a hacer una decoración de pastel súper fácil, pero que se antoja muchísimo y que desde fuera se ve que es un pastel de galleta Lotus. Voy a empezar a ponerle un poquito de la galleta, yo ya la tengo aquí molida y la voy a poner por la orilla. Y también le voy a poner un poquito justo aquí en la parte de abajo. Al final me apoyé aquí con una brochita para darle este efecto así como de galletas salpicadas, se ve muy bonito. Oigan, a veces me preguntan que cómo le hago para que no se me embarre el pastel de abajo. Siempre se embarra, pero esto, no sé, se me olvida a veces dejar esta parte, pero lo que hago es que con una servilleta húmeda voy limpiando la parte así del plato y pues ya se ve más bonito y parece que no se embarra, pero pues claro que también se me embarra. Y nada más es irlo limpiando así para que quede como más limpio pues todo el trabajo y se vea bonito. Voy a empezar a hacer unas conchas, estoy usando la boquilla 4B y puse el resto de la crema aquí con una manga pastelera. Puedes usar la boquilla que prefieras. Y metí la cremita esta de Lotus 10 segundos al microondas, nada más para que se suavice. Mira, te va a quedar con esta textura y ahora la voy a poner aquí. Oigan, a veces me trabo, dije textura, me refería a la consistencia, pues, pero miren, se ve así deliciosa. Ay, de verdad, ya tengo ganas de probar este pastelito. Y finalmente, una galleta Lotus en el centro. Creo que nunca había decorado así. Aparte tenía muchísimas ganas de hacer este pastel de sabor galleta Lotus Biscoff, o sea, que sí sepa igualito hacia la galleta. Tenía mucho tiempo queriendo hacerlo, pero muchas personas a veces me decían, es que no consigo la galleta. O sea, cuando se las he mostrado, por ejemplo, en los chunk cakes, que ya había usado este tipo de galletas, me decían, es que ¿dónde las consigues? Acá donde yo estoy no las encuentro. Entonces ahorita tengo la confianza de hacerlo porque sé que tú puedes conseguir los mismos ingredientes. Te voy a dejar abajo, recuerda, en la descripción las opciones de donde puedes encontrarlos. Ahí te pongo también el proveedor. Entonces pues ya no tienes pretexto para no hacerlo. Este sabor de galleta, o sea, ya tiene tiempo que empecé yo a ver muchas recetas con esta. Pero últimamente, o sea, no paro de ver que hacen millones de recetas, no nada más de pastel, o sea, está como de moda, está como que hacen fresas, hacen cheesecake, hacen un montón de recetas. Entonces yo tenía ya muchas ganas de compartirles recetas de estas porque pues siempre tienes que aprovechar así como las tendencias, los sabores que están de moda, y pues ahorita ya no tienes pretexto para no probarlo, para no hacerlo. Te voy a mostrar cómo luce la rebanada por dentro porque, o sea, es que esto no nada más luce bonito por fuera, checa cómo está la rebanada. Este pastel de galletas Lotus es la prueba perfecta de que una receta puede ser fácil de preparar y al mismo tiempo tener un impacto en tu vitrina. Justamente por eso este pastel vale completamente la pena que lo agregues a tu menú, porque el sabor de Lotus está en tendencia y la gente lo reconoce, lo busca y siempre van a elegir los sabores de moda. Siempre se sienten atraídos por lo que está de moda, pero se quedan por lo que realmente está delicioso, y este pastel tiene ambas cosas. Siento yo como si hubiera pasado ya mucho tiempo de que no les grababa receta de pastel, porque a mí me encanta hacer recetas de pasteles, creo que son mis videos favoritos, pero últimamente también me piden mucho que les haga postres para vender en vasito, postres para vender sin horno. Entonces estábamos haciendo ese tipo de contenido y ya no les había grabado receta, y estos son mis favoritos porque siento yo que este es el postre perfecto para vender así en una cafetería, o en una pastelería, pero de lujo, ¿sabes? O sea, este sabor está así como bueno para ese tipo de gente que busca algo especial, o sea, que no busca como el sabor típico de pastel, sino que buscan algo así que
la experiencia, pues, pero la experiencia bien, que se te venden nomás la experiencia, no, hombre, este es el sabor, el diseño, ay no, me encanta. Dime si te gustaría ver más recetas de este tipo, escríbeme en los comentarios porque siempre leo todo y de verdad que trato de hacer todas las cosas que me piden, pero pues ahorita hay como que para todos los gustos. Hay quienes me piden galletas, les hago galletas, me piden postres en vasito para vender, les hago postres en vasito. Entonces escríbeme cuáles son tus postres favoritos o qué receta te gustaría que hiciera próximamente. De hecho, te voy a dejar aquí este postre, es un beso de ángel y es que está perfecto para vender en presentación en vaso o en rebanada. Es de esos postres también que deben estar así en tu menú de postres porque es una combinación que está deliciosa. Si nunca lo has probado, de verdad ve a ver esa receta y pruébalo. Y también te voy a dejar otras sugerencias en la descripción de este video. Tenemos el chocoflan que quedó espectacular, de verdad hay muchos postres buenísimos, entonces pues ahí te los dejo, pero escríbeme en los comentarios qué postres te gustaría ver. Y si tú haces este pastel, o sea, o haces cualquier postre de aquí del canal, envíanos tu foto para ponerla por aquí con la comunidad. Siempre les pongo aquí las fotos que me van enviando recientemente. Actualmente algunas personas hicieron postres para vender en San Valentín y me enviaron sus fotos. Si lo haces para tu familia, si lo haces para regalar, para quien hayas hecho un postre, envíame tu foto con la receta de aquí del canal. Yo aquí se las comparto. Me la puedes enviar, o sea, las fotos las recibo a través de Instagram por mensaje directo o también por mensaje directo en Facebook. Aquí te dejo mis redes sociales, pues para que me sigas también por ahí si todavía no me sigues. Y recuerda que para que veas todas las recetas completamente gratis, simplemente suscríbete al canal, activa las notificaciones, así te vas a enterar pues cuando hay alguna nueva publicación o una nueva receta. Si tú eres miembro del canal, de verdad, mil gracias por el apoyo. Ya sabes que especialmente ponemos aquí todos los miembros que nos apoyan mes con mes. Si ahorita no te puedes hacer miembro, comparte nuestras recetas, comenta, dale like al video, interactúa con nuestro video porque eso nos ayuda mucho y así estaremos publicando pues mucho más recetas. Y de hecho, si tú quieres ver más recetas deliciosas así como este pastel de galleta Lotus, no te pierdas esta receta de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el próximo video. Bye.